Oye, tú, sí, tú, coge tu silla que empieza el mentidero. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más al Mentidero. Hoy nueva sección de misterio con nuestros colaboradores habituales a los que vamos a pasar a presentar. ¿Qué tal, María González desde León? Pues aquí estamos, vamos a hablar hoy de misterios sin resolver. Que a lo mejor alguno de nuestros oyentes los puede resolver en un minuto. Esperemos que sí. Ojalá tengamos alguna mente preclara que diga, joder, pero si esto realmente como no lo habéis resuelto ya, es muy fácil. Muy sencillo. Y también tenemos, como siempre, a Diego Sobrecueva desde León. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, Bueno, Madrid, perdón. Ya, la verdad es que desde León, ojalá, pero como sabemos está todo un poco complicado. Yo creo que estáis mejor en Madrid, ¿eh? La verdad es que sí, yo estoy bastante a gusto. De hecho, me decían mis padres, Jolín, ojalá pudieras venir y tal, y yo dije, tengo ganas de veros, pero para estar en casa, porque no da para más. Aquí en Castilla y León, nada, sin bares, a las 10 en casa. La verdad que casi estáis mejor allí, yo creo, aunque haya más gente, pero bueno, es más libre todo. Bueno, como decía antes María, hoy vamos a hablar de misterios sin resolver, basándonos un poco en la influencia de la serie de Netflix que ha vuelto ahora a emitir. Es una serie que está basada, vamos, tiene su origen en los años 80, 90, en una época en la que tuvo mucho éxito, y ahora Netflix ha decidido recuperarla y traer nuevos casos, y es precisamente alguno de ellos los que vamos a analizar nosotros. Así que, María, cuéntanos, hoy el caso que nos traes es el de una casa encantada en Nantes, en Francia, ¿no? Hoy os voy a hablar de la Casa del Terror, que es así como lo llamaron, pero porque ocurrió pues una cosa muy trágica en esa casa. Pero hablando de casas, yo nunca os he contado en este canal qué pasó con mi casa. ¿Por qué hablamos tanto de mi casa del pueblo? Para la gente que no sepa qué pasa en tu casa del pueblo. ¿Qué pasa? Pues hoy lo vamos a descubrir. Os voy a contar la historia que dio origen a esta sección, porque yo empecé a todos estos misterios y tal, a mí también me gustaban, pero a partir de este suceso yo lo vi más claro y abrí los ojos en mi casa. Y nada, os lo voy a contar. Pues en verano yo duermo en el pasillo porque soy la más pringada de mis primos. Y no hay sitio, entonces, como soy la más pequeña y eso, pues yo duermo en la cama del pasillo. Recordemos, una casa de pueblo en la montaña, hace frío, incluso en verano, hace viento y todo esto. Bueno, pues yo estaba durmiendo tranquila, bueno, intentando dormir tranquilamente en mi cama y no podía dormir. La cama es incómoda, en el pasillo oigo las contraventanas, oigo a los perros fuera y no me duermo. Entonces yo estaba con mi móvil jugando tranquilamente. Y de repente oigo, en la oscuridad de la noche, que se abre una puerta y que se vuelve a cerrar y alguien baja las escaleras. Repito, estoy en el pasillo. Yo veo las escaleras al fondo, pero no veo a nadie y digo, yo qué sé, han dado la luz para no molestarme, etcétera. Yo sigo a mi móvil y a mis cosas. Oigo que abren el grifo, que toman un vaso de agua y os juro por Dios que oí el dar el vaso. Es una chorrada, pero lo oí. No dieron tampoco la luz de abajo y digo, bueno, pues era porque, yo qué sé, para que no deslumbrase cuando estás de noche. Y volvieron a empezar a subir esta persona las escaleras. Entonces yo empecé a decir en mi, pues no sé, en mi desmiedo, porque no tenía ahí, yo era inocente, cogí el móvil, puse el flash y empecé a decir, estoy despierta, puedes dar la luz perfectamente, a ver si te vas a caer, no pasa nada, tranquilo, no sé qué. Acabaron de subir las escaleras, esas de madera que crujen cuando subes, y allí no había nadie. O sea, yo oí abrir la puerta de la habitación, oí cerrarla y os juro por Dios que ahí no había nadie. Entonces yo ahí, en ese momento, yo me cagué, fui a dormir con mi prima en la cama, que era una cama de 90 y cabimos las dos, y nunca he volvido a dormir en el pasillo. Y además esto no es un caso aislado, ha pasado más veces. Yo le oigo bajar más veces, a veces he visto una sombra, he notado frío, pero esto se repite. Y ya de ahí... Cuéntanos, por favor, la de la fregona, que es mi favorita. La de la fregona es buenísima. Esa es mi favorita. Pues una noche bajo al baño, lo lógico, y
y veo que en la puerta, a ver, en mi casa pues tenemos una bodega donde está pues eso, el frigorífico, hay una mesa, no se guardan las cosas. Pues allí se guarda la fregona, que hay una fregona para adentro y 2 fregonas para afuera. Pues estaba la fregona y vi que la puerta estaba medio abierta. Digo, bueno, pues yo qué sé, se la habrá dejado. Normalmente están todas cerradas por la noche, mi abuela las cierra. Y estaba medio abierta y estaba el cubo de la fregona dado la vuelta en el medio en medio de la habitación y la fregona tirada en el suelo. Y yo, pues nada, dice no, y dice no, y para arriba. Es que es acojonante. Perdón por las palabras, pero es que a mí me fascina. Yo ya te lo he dicho más veces que cuando las cosas vuelvan un poco a la normalidad y nos permitan viajar y cosas de estas, vamos todos. Esa casa hay que hacer un vídeo o algo porque vamos. Sí, se me apagan las luces, estoy leyendo en esto, se me apaga la luz y yo como que no es hora todavía. ¿Sabes? Se me sientan en la cama, me hacen así con el pelo, me soplan. No, por lo menos es un ente, no vamos a llamarlo persona porque no sabemos lo que es, pero es un ente amigable, ¿no? Por lo menos. Sí, o sea, de momento no me ha matado, sigo aquí. Ay, y os quería contar, el otro día me pasó una cosa nueva. Ostras. Que se me había olvidado, mira, con esto hablarlo, pues mira. Estaba en el pajar porque había que bajar un andamio y el pajar pues está así un poco tal el suelo y me subo yo porque peso menos y tal y mi tío estaba abajo y con el boquero pues yo sacaba el andamio y empecé a notar que como que se movían las tablas de atrás y como que notaba yo que alguien estaba atrás y digo, pero ¿cómo va a ser mi tío? Digo, si está abajo. Digo, él está abajo cogiéndome el andamio y me giro en plan, y os juro que pensaba que allí había alguien. O sea, el crujido, porque crujen bastante el suelo y yo notaba como que había alguien ahí, notaba frío y además eso frío, ahora hace frío, pero como que había alguien ahí, os juro por Dios que había alguien en el pajar allí conmigo. Me recuerda un poco a la experiencia hasta que hemos contado alguna vez también del refugio de montaña en el Pirineo, si no me equivoco, creo sí, que lo hemos hablado alguna vez. Sí, el de Cerler, el de Cerler. Sí, y os juro que ahí había alguien conmigo. Digo, pues si está mi tío abajo, como, bueno, cosas. Algo pasa ahí. Algo pasa. Hay que ir. Música. Hay que ir. Cuando la pandemia nos lo permita, ahí estaremos. Hay que hacer un especial. ¿Dormimos todos en el pajar? O no, igual no dormimos del miedo. Eso te la diría. O sea, yo normalmente contad conmigo para todos los programas, menos para ese. O sea, yo soy un cagón. Bueno, miento. Yo, mira, necesito un palo. Yo soy esas personas que dame un palo. Yo quiero un palo gordo. Y una cámara, estando en grupo. Totalmente. Y que nadie diga lo de voy a ir al sótano a por leña. No vayas al sótano a por leña, no. Que no vaya el negro gracioso a por leña, que siempre lo que pasa en las películas. Siempre muere. Necesitamos un negro gracioso para que muera el primero y los demás escapemos echando hostias. Porque un negro gracioso que haya, que nos lo ponga en los comentarios. Contamos con él para... Claro, sí. Ya sabe a lo que va. Pero vamos, yo digo una cosa. Yo me pido llevar las llaves del coche. O sea, yo en cuanto haya el primer tal, digo, bueno. Hasta luego, Mari Carmen. También eso no te creas que es siempre tan bueno, que una vez hemos comentado otra experiencia en un pueblo de Burgos, que ahora no recuerdo el nombre, de un chico que se piró con el coche él solo porque le pasó un poco así de entrarle el miedito y de encontrarse ahí una figura extraña en mitad de la carretera y decir, bueno, casi que me vuelvo. Pues le paso por encima. O sea, yo es que vamos, no dudo ni un segundo. O sea, yo acelero. Como si es un señor que está volviendo del huerto. O sea, me da exactamente igual. Que es de verdad el señor y lo atropellas en el parte de la policía, ¿cómo se lo explicas? Pues digo... No hubiera estado ahí a esa hora. Plom. Y luego... Claro, dije, no, un Baden. Pensé que era un Baden y luego, si no, alego enajenación mental, que lo sabe aquí bien Revilla. Y bueno, estaba en un estado de enajenación. Y por si acaso, yo que sé, me bebo una copa de whisky antes de coger el coche o lo que sea. Atenuantes de... Vamos, empezamos bien. Bueno, venga, os voy a hablar ya de mi casa. Vamos a entrar a la casa de antes, a la segunda casa más famosa de este programa. Eso. A ver, cuéntanos. Os voy a hablar hoy de Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès está señalado ahora mismo por todos como el asesino de Nantes. Bueno, os voy a poner pues un poquito de la descripción que hizo una revista francesa que se llama Society y así voy a empezar para meteros en situación.
La heladera vacía, más allá de algunos frascos de dulces, una mopa todavía húmeda en la cocina, un juego de ajedrez sobre la mesa del comedor, las guitarras sobre un sofá, y uno podría creer que los Ligonés se evaporaron. Sus camas sin sábanas, todos los cuadros sin fotos y algunos roperos sin sus vestimentas en el interior. Y esta revista superó los 300.000 ejemplares vendidos y por su investigación en este caso. La escena que se encontró la policía francesa al entrar por quinta vez a la casa de una familia en la ciudad de Nantes, en Francia, según los vecinos y algunos allegados, misteriosamente se esfumó a comienzos de abril de 2011. Bien. A todos en el barrio les llamaba la atención que de un día para otro los postigos de los ventanales del chalet, ubicado en el 55 del Boulevard Rupert Schumann, estuvieran cerrados. La familia Ligonés, que sería el patriarca Xavier, descendiente de una familia de la nobleza con título de conde, su esposa Agnes y sus 4 hijos, Arthur de 20 años, Thomas de 18, Anne de 16 y Benoit de 13. Solía dejarlos abiertos, incluso cuando se iban de vacaciones. Por otra parte, era raro que ninguno de los chicos apareciera por los lugares que solía frecuentar, que no se supiera de Agnes en el trabajo, que no atendiera sus teléfonos, que no escucharan los ladridos de sus 2 labradores que solían jugar en el jardín, que se llamaban León y Jules. Qué triste historia para estos perros también. Sí, esto necesito también. Por eso, alertados los amigos y parte del vecindario, la policía entró varias veces a este lugar, que hasta entonces a todos les parecía el hogar de una familia alegre y unida. En medio de la incertidumbre, el 9 de abril, una misteriosa carta anunciaba a familiares y testigos, ojo, que Xavier había sido contratado por la Administración para el Control de Drogas, de la DEA, en los Estados Unidos, y que de un momento para otro todos tenían que viajar de incógnito y rápidamente, por lo que no iban a responder ni llamadas ni mensajes. Entonces la intriga fue en aumento. A algunos vecinos les parecía que había algo raro detrás de esta historia y temían por la vida de los Ligonés, y pidieron a las autoridades que intervieran nuevamente. Fue hasta el 21 de abril, durante la quinta recorrida por la casa, luego de analizar todos los ambientes, que a traspasar una puerta trasera y llegar hasta el jardín, un oficial vio algo que le llamó la atención. Había tierra removida debajo de una pequeña construcción, como una terraza baja. Bien, no tardó mucho en encontrar una especie de tapa de cemento entre la tierra y finalmente un hallazgo más atroz. Los cadáveres de la mujer, sus 4 hijos, aparecieron envueltos en bolsas, cubiertos con símbolos religiosos, cruces y hasta una pequeña estatua de la Virgen. Y cerca de allí también aparecieron enterrados los perros. A partir de ese momento, Xavier Dupont de Ligonnès pasó a ser el hombre más buscado de Francia, acusado de esta masacre. Y todas las miradas estuvieron puestas sobre el conde, que misteriosamente parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Desde hace casi una década, el caso impacta a la opinión pública francesa, que está detrás de cada nueva pista, de cada indicio, de cada testigo que seguro haber visto a Ligonnès en alguna parte del mundo. En los últimos días, digo días porque esto se ha vuelto a abrir por el documental de Netflix, que es de aquí donde lo vamos a sacar, pues la publicación de Society y el lanzamiento de un capítulo de Crímenes sin resolver de Netflix reavivó el interés por este asesinato y volvieron las preguntas. ¿Cómo pudo un hombre solo matar a sangre fría a toda su familia en un barrio rodeado de gente? Esta casa es una casa que es el número 55, pues está pared con pared con otras casas, con otras 2 casas a los lados. Hubo premeditación, tuvo ayuda para llevar adelante su plan. Son 4 cadáveres que tenía que mover en una casa al jardín con vistas, que la gente podía ver ese jardín, enterrarlos, hacer un hoyo. O sea, lo hizo él solo. ¿Qué pasó con el arma? No se encontró el arma. ¿Por qué lo hizo? El por qué lo podemos deducir, pero os voy a contar un poco más. La familia, sobre la familia de este hombre. Xavier es el único hijo varón de una familia de la nobleza de Versalles, que con tiempo fue perdiendo su fortuna. Heredó de su padre Hubert el título nobiliario de conde. Sin embargo, Xavier
estaba más interesado por los negocios y los coches de alta gama y era gran admirador de los Estados Unidos. La vida de las tradiciones francesas nunca pareció interesarle. Cuando Hubert, el padre de Xavier, decidió dejar a su esposa y a sus hijos para irse con un amante, Xavier pasó de ser, de alguna manera, el jefe de su familia y quedó a cargo de su madre, Genevieve, una mujer extremadamente religiosa que dirigía un grupo de oración, según dice la revista. Ligonés conoció en su juventud a Agnes, una chica también muy religiosa, que creció en las afueras de París y tuvieron un breve romance, pero luego lo dejaron. Y él pues pasó a tener otros vínculos. Y después, en 1990, ella dio a luz a su primer hijo, Arthur, que es producto de una relación casual, o sea, fuera de un matrimonio. Y poco después, Xavier y Agnes se reencontraron y se casaron. Entonces, Xavier adoptó a Arthur como su propio hijo. Y luego tuvieron a Thomas, a Anne y a Benoit. Xavier siempre se mostró con todos como un padre muy afectuoso. Y en el programa de Netflix vemos muchas fotos abrazándolos, sonriendo, jugando con ellos en la playa, lo que sea. Bueno, pues la casa, los periódicos lo pusieron como la casa del espanto, pesadilla en una casa de Nantes, en fin. A partir del hallazgo de los cadáveres en el jardín de Ligonés, se abrió una investigación que hasta la actualidad sigue en curso. Se empezó a armar una línea de tiempo que situaba la noche del domingo 3 de abril de 2011 como el comienzo del espanto. Esa noche, salvo Thomas, que se encontraba en Angers, en la Universidad Católica donde estudiaba, Xavier, su esposa y sus 3 hijos fueron a comer a un restaurante. Luego volvieron a su casa y, según revela Society, algunos se contactaron vía mensaje de texto con sus amigos y tal. Y el propio Xavier le escribió a su hermana y le contó que había ido a comer fuera con su familia. Y luego esa misma noche pues ocurrió el horror. Las primeras pericias mostraron que las víctimas tenían entre 2 y 3 balas en cada uno en sus cuerpos, la mayoría en la zona de la cabeza, y además en los chicos se encontraron rastros de una sustancia que sirvió para adormecerlos, por lo que la principal hipótesis señala que todos ellos fueron atacados mientras dormían. En el caso de Agnes, un dato impactó a los investigadores. En la habitación matrimonial encontraron un aparato que se usaba para luchar contra sus apneas del sueño y que había dejado de funcionar para siempre a las 3:27 del 4 de abril. Así que así podían ubicar más o menos cuándo se produjeron estos asesinatos. Este lunes, el día siguiente, comenzó a las 6 de la mañana o así a Xavier y contactó a personas relacionadas con su familia. Llamó al trabajo de Agnes para decir que iba a faltar porque tenía gastroenteritis, luego contacta con los colegios de los hijos, dice que Arthur tuvo un accidente con su moto y Anne y Benoit están enfermos, y al mediodía también mandó una carta al restaurante donde trabajaba Arthur para decir que renunciaba, porque su padre había sido transferido a Australia, no a Estados Unidos. Bueno, había dos lugares a los que él decía que iba a ir. Para otro lado. Eso es. Y todavía quedaba Thomas. Thomas seguía vivo, seguía en la universidad, y el martes 5, Xavier contactó con su hijo y lo invitó a cenar. Después de la comida, el joven volvió cansado a su habitación del albergue estudiantil donde vivía y el miércoles 6 recibió un mensaje urgente de su padre. El mensaje decía que Agnes supuestamente había tenido un accidente con su bici y estaba internada con un leve coma en el hospital, por lo que el joven pues viajó de inmediato a Nantes. A la medianoche, un amigo de Thomas recibe un mensaje. ¿Estás jugando algo? Yo estoy viendo Midnight Express, la película, con mi padre. Pero probablemente Thomas ya estaba muerto. Con el tiempo se fueron sumando más pistas. A comienzos de 2011, Xavier había comprado un silenciador para un rifle que había encontrado en la casa de su padre, porque Hubert murió, o sea, el padre de Xavier murió poco antes de los crímenes, murió en enero, y los crímenes se hicieron en abril. Y de allí también se llevó efectivo que encontró, un anillo. Esto les dio a los investigadores pistas sobre que a lo mejor Xavier tenía problemas económicos, ya que pues la familia no iba muy bien, y todo esto del conde pues era como una fachada porque estaba tremendamente endeudado. Luego él intentó hacer durante toda su vida intentó hacer como empresas o proyectos que no salieron bien. O sea, era como un hombre un poquito frustrado frente a su situación personal.
Y eso hicieron un perfil de cómo sería este hombre. Bueno, pues todo hace pensar a los investigadores que antes de su desaparición Ligonés había acumulado pues deudas millonarias que lo estaban ahogando. Entonces dicen que a lo mejor hizo estos asesinatos porque no quería que su familia viera cómo estaba ahogándose y cómo iba a caer en la bancarrota, y entonces prefirió asesinar a toda su familia antes de la vergüenza de haber quedado en bancarrota. Eso es lo que dicen. Luego, la fuga. Fue el hombre más buscado de Francia. Le llamaban el asesino de Nantes, el rostro del espanto. Pero bueno, contrario a lo que se pensaba, Ligonés no fue discreto en sus movimientos. Entró y salió a su casa, presuntamente luego de haber cometido los crímenes. Dejó anotaciones, puso en la puerta no dejar más correspondencia, usó cajeros automáticos, mantuvo activa su línea telefónica, hizo reservas de hotel y luego emprendió un viaje con su propio coche, un Citroën azul, por el sur de Francia. Se fue de viaje. Para pasar el trago, ¿no? Sí, sí. O sea, de alguna manera fue pues reforzar la idea de una salida al extranjero. Es lo que él pensaba. Sin embargo, su teléfono sirvió para armar un recorrido que hizo durante este periodo en su país. Y el último rastro concreto conocido que se tiene de él es el 15 de abril, que pasó la noche anterior en un hotel, y el último rastro son unas imágenes de una cámara de seguridad que lo registraron cuando salió de su coche, que quedó abandonado en un estacionamiento. Allí se lo ve mientras se pierde en la inmensidad de una zona rocosa, que fue y deshabitada, con un bolso que dicen que por su forma los investigadores sospechan que allí llevaba el arma. Y aquí ya se le pierde la pista. Algunos piensan que se suicidó en esos montes y no se encontró el cuerpo, que es bastante raro porque estuvieron buscando durante mucho tiempo un cuerpo y yo creo que lo hubieran encontrado si hubiera habido algo allí. Luego dicen que algunos, por su trayectoria religiosa, se fue a un convento con una identidad falsa y que está todavía en un convento y que vive allí. Y otros dicen que está o en un país europeo o que, como conocía muchos idiomas, hablaba muy bien el español, que a lo mejor está en Latinoamérica. Pero de momento no se le ha encontrado y todavía se le busca. Porque claro, no han resuelto el crimen de este hombre. Esta es la historia de Xavier Dupont de Ligonnès. Joder, para mí es inquietante. Sí, sí. Me recuerda un poco a la desaparición de Ricardo Anglés, el de las niñas de Alcázar. Tampoco se supo nada nunca de él. Sí. Joder, hay que decir que también hizo un especial Cuarto Milenio, ¿eh? Aparte del de Netflix, también con un análisis con un criminólogo que va mucho allí, que también da una perspectiva diferente. Sí, sí. Oye, interesante la historia, ¿eh? Pero es acojonante, a mí me pareció. Sí. Que desaparezca así de la nada. ¿Cuál? Y no se ha vuelto. Es del añito 2011, porque Sí. lo que voy a traer yo también es de 2011. Pues de 2011. Bueno, antes de volver a 2011, yo en mi historia os voy a llevar a 1969, concretamente al 1 de septiembre. Nos situamos en Massachusetts, en Estados Unidos, concretamente en el condado de Berkshire, en la zona sur. Estamos la historia que os voy a contar realmente acontece entre varias poblaciones locales, pequeños pueblos que se encuentran allí. Para que os hagáis una idea, el condado tiene unos 133.000 habitantes por aquella época. Y bueno, os voy a hablar de un avistamiento de un ovni, que realmente es curioso que dentro de Misterios sin resolver, de la serie de Netflix, creo que es la única que han sacado por ahora en los 2 volúmenes. O sea que pues, es algo que a priori suele ser un tema recurrente, pero por ahora solo han tirado de este caso. Bueno, os cuento. Nos situamos en la noche del 1 de septiembre y hay varios protagonistas a los que voy a ir presentando a continuación que dicen haber tenido encuentros con un ovni, incluso abducciones en esa fecha. Nos encontramos en Great Barrington, que es uno de los pueblos del sur del condado, y ahí está Jane Green, una joven americana que va por la carretera con su coche y con una amiga.
y según van circulando por la carretera en dirección a Stockbridge, otro pueblo cercano, ven en la carretera como unas luces a lo lejos y piensan que ha habido un accidente y que está allí la policía y dicen, joder, vaya revuelo que hay aquí. Pero según se van acercando ven que la luz aumenta mucho en su intensidad y dicen, esto no es normal. Entonces llega un momento que quedan incluso cegadas casi y no pueden avanzar y aparcan el coche en el arcén y ven como un aparato enorme en el horizonte, según cuentan otros testigos, de unos 90 metros de longitud o de diámetro, que hace un ruido atroz, de repente deja de hacer ruido, no tiene ventanas, pero refleja una cantidad de luz que no es normal, y que de repente este aparato desaparece y se va hacia las montañas a una velocidad impresionante y desaparece. Esta es la primera testigo de estos hechos. Segundo testigo, para mí el más interesante, Tom Warner. En aquella época tiene 6 años, toda su familia ha vivido durante generaciones en la zona, y este niño vive un poco apartado de Great Barrington, en la zona rural, tiene allí su casa y está allí con su cuidadora, porque sus padres en ese momento no se encontraban en casa y está con su cuidadora. Y dice que de repente, tanto su testimonio como el de la cuidadora en este sentido son coincidentes, que de repente él sale a toda velocidad hacia fuera de casa. Él lo que cuenta es que siente una llamada como por telepatía. Y él piensa en ese momento que es una llamada de Dios. Dice, he sentido una llamada de Dios y Dios me está reclamando. Entonces sale hacia afuera sale fuera de la casa, va hacia el campo y de repente hay como una especie de halo de luz que le paraliza. Él intenta avanzar, lo cuenta en el documental muy gráficamente, que él intenta avanzar pero no puede moverse ni para adelante ni para atrás. Incluso siente que empieza a flotar y él cuenta, es abducido por este halo de luz y cuenta que se encuentra tumbado en una especie de habitación con compañeros de su colegio, algunos de su edad, otros más mayores. Incluso allí reconoce a otra de las personas que os voy a comentar después. Y él siente allí que está paralizado, que no puede hacer nada y que al cabo de un tiempo aparece otra vez en el suelo, en otra parte de la casa respecto de donde lo habían abducido, aparece tumbado en el suelo y no se puede mover. Y mientras él se intenta mover para levantarse del suelo, alguien le dice también en su cabeza, queda un minuto, déjanos un minuto y ya vas a poder levantarte. Y efectivamente pasa un minuto, todo vuelve a la normalidad, esto es por la noche, lógicamente, y ya él vuelve a su casa después de esta experiencia. Siguiente testigo, Melanie Kirchdorfer. En esa época tiene 12 años. Melanie había ido con sus padres y con una amiga a comprar un helado y después se habían desplazado con su vehículo hasta un lago que había en las inmediaciones del pueblo. Y mientras están allí, ella también es abducida, solo ella. Su familia, lógicamente, advierte que desaparece. Cuenta lo mismo que cuenta el anterior testigo, que está en una habitación sin poder moverse, con gente conocida que se encuentra en la misma situación que ella y que al cabo de un tiempo aparece en el lago donde había estado antes, pero no en el coche, aparece allí tumbada, de repente. Es curioso sobre todo que el anterior testigo cuenta que recuerda siempre los ojos de esta persona, porque en ese momento ni se conocían, iban al mismo colegio, pero se llevan 6 años. Lógicamente es posible que no se conozcan, pero siempre él cuenta de que antes de conocerla, porque tiempo más adelante se reúnen a raíz de que empiecen a contar estas historias y para contrastar un poco los hechos, él cuenta que recuerda los ojos y que en el momento que la vio la reconoció. Y ya por último, el último testigo que también es muy interesante es Thomas Reed, que en ese día se encuentra en una carrera de caballos. Él es muy aficionado a las carreras de caballos y él mismo competía. Él era un niño también por esta época. Y cuenta que cuando está volviendo para casa atraviesan un puente esto está también en una zona bastante apartada del pueblo, pero tienen que atravesar un puente
y él va en su vehículo con su madre, su abuela que va de copiloto, y ahora os cuento por qué esto es interesante, su madre conduce, su abuela de copiloto, y él va con su hermano en los asientos de atrás. Según cruzan el puente, ven como una especie de luz y nuevamente, concordando con lo que cuentan los anteriores testigos, ven como esta luz es cada vez más intensa, tienen que aparcar también el coche en el arcén porque les ciega y no pueden avanzar, y en un momento hay un ruido atronador y que de repente es el silencio. Desaparece esta luz, allí no ha pasado nada. Cuenta que lo único que oye es el sonido de las cigarras de los saltamontes, como si estuvieran en mitad del campo. Pero lo curioso es que el coche no aparece donde ha desaparecido, supuestamente. Aparece a bastantes metros cerca de una farmacia del pueblo. Entonces, ellos lógicamente se sorprenden, pero lo más sorprendente también es que en ese transcurso de tiempo ellos notan como un cambio de presión, es lo único que adivinan en este espacio de tiempo, y creen que han pasado 15 minutos, pero realmente han pasado 3 horas. Aparecen en otra parte y curiosamente también aparecen en asientos distintos. Los niños están cambiados de asientos y la que está conduciendo en ese momento es la abuela, que como os he dicho antes iba de copiloto. Claro, ellos lógicamente se extrañan, empiezan a investigar y ven que durante toda esta noche del 1 de septiembre, tanto la policía como en la radio local se han recibido cientos de llamadas de luces extrañas en el cielo, otras experiencias de los testigos que os he contado antes. Pero cuando los investigadores de Netflix han acudido ahora a este pueblo, lo curioso es que en la radio esos registros se han borrado, porque grababan sobre la misma cinta y a los 2 días pues tuvieron que volver a grabar y no existe constancia de ello. Y en la policía se ve en el documental, me imagino que sea el sheriff del condado, que se le ve mirando las anotaciones de ese día y allí no hay nada. También miran periódicos de la época y no hay nada, pero todo el mundo está de acuerdo a la hora de afirmar que esos testimonios han existido y con versiones bastante que encajan todas bastante bien entre ellas. Incluso unos años más tarde se llega a erigir un monumento como conmemorativo de este avistamiento y por motivos de vandalismo acaba destrozado y también esa evidencia queda eliminada. Y lo que cuentan otra vez los mismos testigos es que todos están de acuerdo en que eso les ha ocurrido, que ellos no se han inventado nada. Incluso investigando por su cuenta, hay otro de los afectados, el último que os he contado, el que iba en el coche con su abuela y con su madre, que ha tenido otras 3 experiencias paranormales, tiene su propio blog en el que cuenta un poco cómo sucede todo. Y bueno, luego ellos investigando por su cuenta han visto que durante los años posteriores, por ejemplo, pilotos del ejército estadounidense han tenido encuentros con objetos no identificados y a ellos sí que se les ha dado más credibilidad que a gente del pueblo llano, como pueden ser ellos, ¿no? O sea, que ellos creen que hay una especie realmente de conspiración contra ellos. Incluso en el pueblo hay mucha gente que les miraba mal, se les ha llegado a hacer bullying. Tom Warner cuenta incluso que en el instituto él nunca ligó con ninguna chica porque era el rarito que había tenido la experiencia con los extraterrestres, o sea que realmente estaban como señalados en el pueblo. Y ahora creen que esta oportunidad de contar la experiencia ha sido algo que les ha venido muy bien a todos ellos. Y esta es la experiencia. Claro, a mí lo que me sorprende es por qué esta gente iba a mentir, si les van a perjudicar tanto en su vida, claro, porque se iban a inventar todos una historia que les va a fastidiar la vida. Claro, es uno de los argumentos que usan ellos también. Dice, ya, ¿para qué me quiero inventar yo esto si no me trae nada positivo en realidad? ¿No? Solo el desprecio de la gente muchas veces incluso. La coincidencia de que a todos les pase casi lo mismo en la misma noche. Todo en la misma noche, el fenómeno de las luces. Yo creo que el problema es que ha habido en Estados Unidos durante el siglo XX hubo un boom de toda esta corriente ovni, vamos, en Estados Unidos y en todo el mundo, con el tema de los dibujos en los cultivos, es decir, un montón de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que no sé si lo hablamos el otro día, que llega un momento en el que
yo estoy seguro que parte de esto, pues aparte, o sea, vamos a ver, cuando los rumores siempre tienen una parte de verdad. O sea, un rumor, al fin y al cabo, aunque sea el 10% es verdad. Entonces, puede que haga parte de verdad, pero entiendo que hay tanto, y yo estoy seguro que en un montón de veces ha habido bromas de, pues cogemos unas tablas, hacemos en los cultivos dibujos y que se piense la gente que vienen los aliens. O sea, es decir, yo creo que ha pasado tantas veces que, y luego, aparte de lo que comentamos, lo que decía que medio del salto al cielo, que porque no sé si lo hemos comentado algún día, vivimos en una época que ha sido tan complicada porque los aparatos, o sea, es decir, la posibilidad de falsificar algo ha crecido a la vez que la posibilidad de grabar algo. Entonces, no, vamos a ver, no ha habido un momento de la historia apenas en el que esté tan extendido las cámaras como para que haya en todas partes y no esté tan extendido lo que es la edición de fotografía, la edición de vídeo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nunca podemos fiarnos de nada, ni de fotografía, ni de... De hecho, ya a mí me gustaría hacer un especial de fotografía para hablar de todo este tema de las ediciones, si están bien, si están mal, porque luego estaba yo haciéndome la comida, por ejemplo, y me estoy yendo por las ramas, pero bueno, como siempre. Y entonces he cortado zanahoria, calabacín y cebolla y un pimiento, ¿vale? Qué rico. Riquísimo. Y tenía una pinta de la hostia. O sea, yo lo tenía en la sartén y fresco, tenía una pinta brutal, porque partían daditos, como una combinación de colores súper bonita, tal. Pero yo decía, es que no, la comida no es así. O sea, esas fotos que vemos de comida, de paisajes, de puestas de sol, no son así. O sea, el mundo no es así. Entonces, hoy en día el problema está en que nos comemos tanta edición que hay una... Yo entiendo que sea muy complicado. Es decir, yo tengo una línea ahora mismo en casa aquí. No lo veis porque lo tengo tapado con lo del mentidero, pero tengo una línea aquí detrás, que lo sepáis. Os lo enseño y nadie me va a creer. Nadie. Nadie, aunque sea un stream en directo, aunque no haya posibilidad de edición, me da igual, nadie me va a creer. Nadie. Todo el mundo pensará que, yo qué sé. Que está Que algo... preparado. Sí, que está preparado. Yo quiero pensar que un día van a decir, toma esto, y van a decir todos, es verdad, nos lo vamos a creer, los ovnis existen y va a cundir el pánico. Tú imagínate que llega el día que digan, mira, pues sí, Ya no hay ninguna prueba de que sea falso. Creo que podemos hacer un especial de ovnis que da para nos da para 1 o 2 programas seguro. Te digo una cosa, teorías ya de solo ovnis. todavía no hemos hecho ningún programa de cine, pero a mí me encantaría hacer un programa especial cine de alienígenas, o sea, sobre todo de llegadas a la Tierra, más que de, pues si nos vamos a Alien y a cosas así, nos vamos por las ramas, pero de rollo de venir a la Tierra... Estaría guay. Esa es buena. Bueno, Diego, cuéntanos también tu caso de hoy. Mi historia, sí, o sea, os voy a poner en contexto, nos acordamos todos porque volvemos a 2011 y encima concretamente estábamos muy pegados María y yo porque María es de abril, yo de marzo de 2011, o sea, pasó todo muy, muy cercano. Bueno, para quien no lo recuerde, en marzo de 2011 hubo un terremoto en Japón de 9,1 en la escala Richter, o sea, estamos hablando de un terremoto, el papá de todos los terremotos, o sea, brutal. En Japón están muy acostumbrados y más concretamente en la región de Tohoku, que es la región en la que fue. Para que nos orientemos un poco, yo creo que todos más o menos tenemos en la mente el mapa de Japón, que es como una cosa más bien así alargada, pues es hacia arriba a la derecha, es decir, al noroeste de Japón. Es una región que está más bien, no diría atrasada, pero es una región más rural, más alejada del rollo Tokio, de ese tipo de ambientes, y por ello también persiste más el tema de las tradiciones, la cultura budista. Hay mucho más de eso en esa zona, hay más religiosidad, hay más cosas más remotas. Y entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos un terremoto brutal. Para poneros en contexto, vamos a poneros un vídeo. Espero que YouTube no nos odie, sinceramente, y nos fastidie este vídeo. Sí, o sea, esperamos que no. De todas formas, si veis un corte y no veis nada, pues ya sabéis que es que nos han quitado el vídeo. Pero bueno, lo buscáis en internet si no lo veis. Eso es, si no lo apuntaremos en la... No sé si estoy compartiendo la pantalla, ¿lo veis ya? Sí, ya se ve. Bueno, a mí estas imágenes me dejaron con el culo torcido, o sea, diciéndolo mal y pronto.
es brutal. O sea, vamos a ver. Es Voy a brutal. quitar el audio, no sé si estáis escuchando el audio también. No, Ahora bien. Vale, o sea, esto es agua es horrible, o sea, mar adentro entrando por un campo. Pero es que os recomiendo de hecho ver el documental de Netflix porque se ve perfectamente. Yo al principio lo vi, creo que no sé si son estas escenas de aquí que se ven por aquí. Vale, hay una escena en la que voy a dejar de compartir ya, no vamos a atentar al dios de O YouTube. sea que es algoritmo. Son unas escenas brutales en las que yo veía, porque claro, esta masa de agua es tan estática aparentemente, desde una grabación en movimiento de un helicóptero, yo me pareció muy estática porque encima veía como columnas de fuego, de humo y tal, y decía, bueno, esto es lo que ha quedado cuando se ha devastado. Bueno, pues no, era el agua arrasando los campos con fuego por encima. O sea, son unas imágenes, el documental es brutal, o sea, los primeros 10 minutos o 15 te explican un poco cómo estoy yo poniendo, contextualizando cómo fue el terremoto. Bueno, una auténtica locura. Vale, hubo alrededor de 16.000 muertos en el tsunami y 2.500 desaparecidos, que yo los daría por muertos. O sea que básicamente hablamos de en torno a 20.000 muertos. Como digo, brutal. Evidentemente esta zona y en Japón más en concreto están muy acostumbrados a los terremotos y tsunamis. Es una zona con mucha actividad Sí, sí. sísmica, pero la cosa fue que a diferencia de esto, aquí se juntaron varios aspectos. El documental en primera instancia te empieza porque vamos a hablar de fantasmas hoy, te empieza a hablar yo ahí hasta ese punto, hasta los primeros minutos, te habla un poco de gente que vio a familiares suyos, gente que vio, por ejemplo, hablan de un hombre que entra en un refugio y cree ver a su abuela, o a su madre, no sé si me equivoco, creo que era a su abuela, y la cree ver pegada en la ventana, con la ropa de su abuela, con todo tal, y le va a hacer una foto para enseñarle a esa familia que está bien, y cuando le hace la foto, no es su abuela, es otra persona. O sea, él la estaba viendo, dice, hola abuela, tal, no sé qué, le hace la foto y de repente esa persona no era su abuela y le dijeron luego que en esa misma hora o en ese mismo momento que le está haciendo la foto, pues el autobús donde iba su abuela, pues de un hogar de jubilado tal, estaba siendo, bueno, destrozado por el agua. Yo en este punto, ya os digo, la primera parte habla mucho de tema de familiares y tal, entonces yo pensé, bueno, es mítica cosa, sugestión, se juntan nervios, se juntan el deseo por querer ver a tu familiar y que en realidad, pues, lamentablemente no lo encuentras. Pero aquí empieza lo interesante de este caso. Después de esto, durante todos los meses siguientes, empiezan a avistar diferentes fantasmas. Lo destacado de estos fantasmas es que no son fantasmas al uso. Yo creo que todos tenemos un poco la idea de fantasmas de rollo Insidious, por ejemplo. Es decir, algún ser desgarbado o como muy transparente, translúcido, cosas así. En este caso, estos fantasmas de las que habla la gente son personas. O sea, son como si tuvieran un paisano, pero claro, muchos testigos hablan de que les ven mojados, que hablan con ellos, pero hablan normal, les dicen en plan de. Algunos les preguntan que si están vivos o están muertos, algunos les dicen que están en el fondo del océano, que qué ha pasado. Y concretamente me interesa una mujer que afirma que un día llega una joven a su casa, le toca la puerta por la noche y le pide ropa seca. Y cuando le va a dar ropa seca, pues bueno, se da cuenta de que esa persona está muerta. Luego vemos otro caso de esa misma mujer o no sé si otra, la verdad es que creo que entender que le pasó más veces, que estaba pues yendo con el coche y vio a tres hombres que ya notó claramente que eran muertos y les vio como perdidos y se paró a hablar con ellos y les dijo pues eso, que se habían fallecido, le decían que querían ir a su casa, que no la encontraban y bueno, les dijo que habían fallecido y que bueno. Sí, porque esta mujer veía fantasmas. Yo he visto también el capítulo. Sí, Esta mujer pero veía es la misma de que sale al final no, del monje. no. Vale, o sea, son varias mujeres que en fantasmas. Sí, es que yo pero esta mujer sabía cómo explicárselo. O sea, tenía experiencia y quería explicárselo para que pudieran avanzar. Pues mira, menos mal que está María aquí porque yo me he colado bastante. También os digo, es un relato muy coral, o sea, habla mucha gente, muchos testimonios. Entonces llega un momento en el que ya no sabes quién perdió a quién quién es el experto, quién es el monje, quién es bueno. Después, muy curioso los taxistas que empezaron a coger a viandantes y cuando les llevaban a su destino, según se paraban en su destino, se giraban y ya no estaban dentro del taxi.
lo cual les parecía a todos, pues imagínate, o sea, encima hay registros de taxímetro, o sea, no es que alguien cogiera y dijera, no, me pasó, pero no, hay el registro de la factura del taxi que luego pagaban los propios taxistas. Sí que es verdad que la moral japonesa, y tal y como son ellos, los taxistas pagaron esos viajes, muchos creían que era un honor poder llevar a los taxistas o sea, taxistas, perdón, a los fantasmas, a los fallecidos, a sus casas o a sus sitios, o sea, que al final ellos también tienen como ese misticismo como sociedad, y en este punto habla un sociólogo que explica que es muy curioso que esto puede ser una respuesta social, o sea, que es decir, lo curioso de esto es que no es una familia, no es una persona, no es un barrio, es una ciudad entera muy grande que de repente comienzan con una causa evidente, que es el tsunami, pero sin una coordinación ni nada, empiezan todos es una respuesta colectiva a ese dolor. En este punto, evidentemente, ya os digo, llama mucho la atención porque ya la gente no ve a gente conocida, ve a gente que no conocen. Lo que pasa es que todos perciben, pues eso, que esa gente, pues en fin, que ya no está entre nosotros. Luego, el protagonista más interesante que me ha parecido es un monje. El monje recibe a una mujer que, como comentaba María, pues dice tener muchos espíritus dentro, y esa mujer adopta un papel de una... No os voy a intentar pronunciar cómo se llama en la mitología japonesa, pero básicamente es una mujer que es como la interlocutora entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Porque en su cultura la muerte está como paseando entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. No es algo tan... Lo hablamos en el capítulo anterior, si no me equivoco, con el tema de que no es tan... La muerte en muchas culturas no es el mal, sino que es como la compañera, la que te lleva de un lado a otro, la comunicadora, en fin. Hay una analogía muy bonita, perdona que te corte, hay una analogía que me parece muy muy bonita que hicieron en este documental. No me acuerdo cómo se llaman esas puertas míticas correderas que son traslúcidas, que puedes ver al otro lado. Pues decía el monje, este monje que es fenomenal, a mí me encanta cómo habla, que para ellos la muerte es como esa puerta que tú puedes ver a través, que tú puedes ver a esos seres que han pasado, que han muerto, pero que no puedes comunicarte con ellos, solo los puedes ver a través de sombras y me parece muy bonito la analogía esta con esa puerta. Perdona, que te he cortado. No, realmente eso, el monje es maravilloso, o sea, sí. Sobre todo me interesa mucho la reflexión que hace él, porque él, la mujer del monje también comenta una frase que me parece muy reveladora, que dice, la gente se cree que nosotros publicitamos esto, o que hemos construido un relato en torno a esto, pero nosotros solo contamos esto cuando nos preguntan. Yo no voy contándole esto a la gente. Hay gente que viene, me lo pregunta y yo le cuento la historia. O sea, no voy ahí saliendo en televisiones. No. A mí si alguien me viene y me pregunta, yo se la cuento, pero yo no voy a ir a buscar a gente. Además decía, de hecho, que ellos intentan que esas cosas se queden como muy dentro del templo, de los propios religiosos. O sea, que es una cosa como muy personal, muy entre ellos. La mujer esta, de hecho, le llega a preguntar al monje que si tiene un trastorno mental. El monje le dice que él no quiere tratarla como una persona con trastorno mental porque no cree que lo tenga, cree que hay gente más sensible que otra y que ella es muy sensible y que por eso puede pasar estas cosas. Y me encanta el monje porque tiene un punto genial que dice, yo me veo en la situación de ayudar a cualquier persona sin atender a la religión a la que pertenezca. Y luego dice una frase que no la voy a decir literal porque me la tenía apuntado y se me ha olvidado, pero realmente es maravillosa la frase, pero viene a decir algo así como me di cuenta de que la gente lo que necesitaba es hablar para expulsar su dolor. Me di cuenta que la gente tenía mucho dolor dentro y que tenía que hablarlo. O sea, básicamente el monje como que da a entender que esto tema de los fantasmas es una cosa... por cierto, durante todo el documental, tanto el monje como algún experto que habla y tal, insisten en que mucha gente no quiere ir a terapia, aunque crean que pueda servirles, porque temen olvidar o dejar de ver a sus familiares. Entonces, se junta, yo creo que es un cruce de caminos brutal, la cultura japonesa, el budismo, el dolor de un tsunami, una situación tan brutal, que se juntan y ya dan lugar a una ciudad en la que aparecen fantasmas, pero no es tétrico. Da una sensación como de... ¿Os dais cuenta en México, el Día de la Muerte, el Día de los Muertos? Sí. Una celebración, más bien. Sí, es como una cosa bonita, por así decirlo. Y entonces, pues el señor el monje termina, de hecho, la historia con esto, que él ha abierto un café
El café del monje, que va la gente y dice el tío, me diré cuenta de que cuando tú le pones un té y una tarta a la gente en una mesa, la gente viene, se sienta y habla. Y te cuentan las cosas que les han pasado y tal. Y entonces pues él creó eso. Y entonces pues habla con un montón de víctimas, hace un trabajo, por así decirlo, como... Yo creo que a veces se nos olvida que la religión tiene una respuesta, que tanto la gente como la que la desprecia la religión, tiene una respuesta casi psicológica, o sea, tienes un apoyo moral que muchas veces no valoramos porque hoy en día tenemos profesionales que se ocupan de esto y muy bien, pero que en algunos momentos, en algunas religiones, y sirven para... Y hay mucha gente que no quiere ir al psicólogo, pero sí quiere hablar con su sacerdote o con su... Vamos, con su líder religioso particular. La terapia al final. Es una terapia Reconfortante, para reconfortarte, sí. Sí. Y yo creo que este señor lo ha entendido muy bien y a mí me ha gustado el documental porque me parece muy respetuoso, muy poco morboso. O sea, no va a buscar todo lo que se cuenta con una reverencia y con un respeto impresionante. Y aparte, ya os digo, o sea, bueno, ya hemos visto las imágenes, el tsunami, el terremoto, o sea, es brutal. O sea, se te queda un poco, si alguien es fácilmente impresionable, que sepa que no se ve nada grave, pero tanto las historias como las imágenes que se ven de devastación son auténticamente escalofriantes. Bueno, pues para finalizar yo creo que solo queda recomendar que veáis el programa en Netflix porque realmente merece la pena por lo que estamos viendo y por lo que estamos comentando. Yo por desgracia porque no tengo mucho tiempo y todavía no he podido ver todos los capítulos, pero vamos, merece la pena y lógicamente los voy a ver y por supuesto si seguimos encontrando casos que merezcan la pena, que seguro que los hay y lo hemos comentado y sabemos que los hay, los comentaremos en una nueva edición de un programa de misterio, perdón. Así que nada, ¿algo más para despedir, Diego, María? Yo, bueno, lo único que lo decimos siempre y nadie nos hace caso nunca, que nos sugieran algún tema, porque a veces nos acaban, no sabemos si gustan, más o menos, bueno, imagino que os lo intuiréis con las visitas y con esto vamos viendo qué cosa gusta más, qué cosa puede ser más interesante, pero siempre se agradece que sugiráis alguna cosa, que nos recomendéis alguna película, algún tema en concreto que os apetezca escuchar. Como siempre, bienvenido. Eso es. Cualquier experiencia paranormal que hayáis tenido, misterios que os gustan comentar, no tiene por qué ser algo fuera de lo estrambótico, ¿no? Puede ser algo perfectamente verídico. Siempre desde el respeto, desde la veracidad, porque yo con lo que has dicho me acuerdo de unas palabras de Iker Jiménez, que él decía que porque le preguntaba a la gente que por qué no sacaban más historias de fantasmas, de esto que van a un lugar y pasan cosas y tal, porque dice Iker, es que vamos y no pasan. ¿Sabes? Claro. O sea, hay veces que pasan y a veces que no. Entonces, nosotros vamos a contar lo que ha pasado, lo que nosotros creemos que es verdad, porque para nosotros es muy fácil ahora en el mentidero contar historias que os vas a cagar por las patas abajo para cuando vais a dormir y sería muy fácil, pero hay que encontrar la verdad, encontrar cosas interesantes para contar y para que pues os las creáis porque son verdad. Claro, eso es. Nosotros todo lo que contamos aquí lo hacemos, como dice María, desde el respeto y intentando no faltar a la verdad, que es de lo que se trata al final, y de entreteneros, por supuesto, que este es el principal objetivo del canal en todas sus secciones. Así que muchas gracias un día más a María y Diego por estar con nosotros. Muchas gracias también a vosotros por estar un día más detrás de la pantalla, por seguir consumiendo nuestro producto, suscribiéndose al canal, siguiéndonos en redes sociales, que estamos muy contentos por las consumiendo esas cosas, ¿no? Según lo has dicho, consumiendo el producto, he dicho, pero madre no me he enterado mía, yo de cómo va. Eso es lo que decimos. Muchas gracias por estar con nosotros y guardad vuestra sella para el próximo programa del Mentidero. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.